¿Alguna vez tuvimos esta sensación en la escuela de que aprendíamos sobre historia en una clase y sobre matemáticas en la siguiente, pero como que nada se conectaba? Bueno, ese es justamente el problema del conocimiento fragmentado. Hoy vamos a explorar un método diseñado para unir todas esas piezas y por fin poder ver el panorama completo. Miren, esta será nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a identificar bien el problema, esto que llamamos el saber fragmentado. De ahí, exploraremos la solución, una mirada interdisciplinaria. Esto nos va a llevar directo a la propuesta del aprendizaje basado en proyectos, o ABP. Veremos cómo se arma un proyecto de estos para, al final, entender el gran objetivo, llegar a un saber que esté de verdad integrado. Ok, empecemos por el principio, por la raíz del problema. La estructura clásica de la escuela, la que casi todos conocemos, tiende a dividir el conocimiento en materias, ¿no? Como si fueran cajones separados que nunca se abren al mismo tiempo. Y aquí está el contraste. Por un lado, tenemos la organización tradicional de la escuela, con materias que casi nunca dialogan entre sí. Y por el otro está la vida real, el mundo, que es un todo complejo, integrado. Es justo esa brecha, esa desconexión, la que se busca cerrar. El tema es que esta separación hace muy difícil que nos formemos una idea completa y con sentido del mundo. Es como si nos dieran todas las piezas de un rompecabezas gigante, pero sin la foto de la caja, que nos muestra cómo se supone que deben encajar. Bien, si el problema es la fragmentación, entonces, ¿cuál es la solución? Aquí es donde aparece un concepto que es clave, que funciona como un puente para conectar todos estos campos del saber. La pregunta del millón es precisamente esa. ¿Cómo le hacemos para conectar estas áreas que, en el salón de clases, parecen estar a kilómetros de distancia una de la otra? Y la respuesta es esta palabrita: interdisciplinariedad. Y ojo, no se trata de borrar las materias, para nada. Se trata de aprender a mirar un problema complejo, pensemos en el cambio climático, por ejemplo, desde varios ángulos a la vez. Es hacer que la ciencia, la historia, la economía y hasta el arte dialoguen para entenderlo mejor. Muy bien, el concepto me parece que está claro. Ahora, ¿cómo se lleva esto a la práctica, al día a día del colegio? Bueno, aquí es donde entra la propuesta concreta, el aprendizaje basado en proyectos, que seguro han escuchado nombrar como ABP. Esta frase lo dice todo. La idea es articular, o sea, conectar las diferentes áreas del plan de estudios de forma inteligente. Es ponerlas a trabajar juntas, pero sin que una pierda su identidad o su enfoque particular. Lo más interesante es ver cómo funciona. A ver, imaginemos un proyecto sobre el agua. Desde biología se puede estudiar su ciclo, desde historia su importancia para las civilizaciones antiguas y desde matemáticas calcular volúmenes y caudales. ¿Ven? Se van entrelazando los contenidos. Cada materia mantiene su rigor, pero el resultado es una visión de la realidad mucho más rica y conectada. Ahora sí, vayamos a lo práctico. ¿Cómo se diseña uno de estos proyectos? No es al azar, ¿eh? Hay un proceso bastante claro para construir algo que sea sólido y que de verdad funcione. El proceso, en realidad, es bastante lógico. Primero, se elige un gran tema, algo que de verdad sea interesante y que dé para explorarlo desde varios lados. Luego, con el plan de estudios en la mano, se ve qué contenidos de cada materia se pueden enganchar con ese tema. El siguiente paso es clave, definir qué conceptos son los más importantes que se quieren enseñar. Y finalmente, se arma una especie de mapa visual para ver cómo se relacionan todas esas ideas. Ya vimos el qué y el cómo. Ahora llegamos a la pregunta más importante de todas, el por qué. O sea, ¿cuál es el objetivo último de todo este enfoque educativo? Y aquí está la respuesta. La meta final no es solo que se memoricen datos aislados. El objetivo es construir una comprensión del mundo que sea más amplia, más global, más conectada. Se trata en el fondo de entrenar la mente para ver el bosque completo, no solo los árboles por separado. Y cerramos con esta reflexión. El mundo real, el de afuera del aula, es increíblemente complejo e interconectado. Entonces, la pregunta que nos queda es: ¿la educación que recibimos nos está preparando para ese mundo o para uno que solo existe dentro de los libros de texto, dividido en parcelitas de saber? Una idea para seguir pensando. Gracias por acompañarnos en este análisis.